Dios les bendiga. Continuamos con el estudio del Evangelio según Mateo. El video anterior pudimos ver algo de la introducción de Mateo. También vimos la introducción a los 4 evangelios y también la introducción al Nuevo Testamento. Hoy ya empezamos con el capítulo 1, la primera parte, que habla acerca de la genealogía de Jesucristo. Tal vez para muchas personas, muchos cristianos o muchos lectores de la Biblia, puede ser algo aburrido empezar un libro mencionando donde se menciona genealogía, nombres, porque no lo ven como algo importante, ya que en nuestra cultura no damos tanto énfasis a nuestro árbol genealógico. Nosotros tal vez conocemos el nombre de nuestros padres, abuelos, tal vez bisabuelos, pero no vamos mucho más allá. Mientras que en la cultura judía era muy importante tener claro todos esos registros de sus antepasados. Y aquí, si está en la Biblia, esta parte, y no solo la genealogía de Jesucristo, sino otras genealogías en el libro de Números, en el libro de Crónicas, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es apta para redarguir, para enseñar y para corregir. Debemos tener en cuenta que si está en la Biblia es porque es importante para nosotros y que no está allí simplemente para ocupar un espacio o como relleno. No, es palabra inspirada de Dios y es necesario que la tengamos en cuenta, que no tratemos de saltarla, como tal vez algunos lo hacen, que tratan de saltarla y continuar, en este caso en el Mateo 1:18, donde ya empieza el relato del nacimiento de Jesucristo. Es importante tener en cuenta que si está escrita es para nuestra edificación. Entonces, para que no la pasemos por alto y miremos los detalles, que yo sé que en esta genealogía Dios nos va a hablar, porque por eso está allí, porque es palabra de Dios, que tiene edificación, que tiene consolación, que tiene exhortación. Yo sé que sí. Bien, entonces, de esta manera empezamos con el libro El Santo Evangelio según San Mateo. Dice así la genealogía de Jesucristo. Y en el versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Muchos estudiosos opinan de que este es un título, que no forma parte de un versículo, sino que es un título. Bien, dice así, Mateo fue escrito para judíos. Esta genealogía muestra que Jesús cumple las expectativas del pueblo judío respecto al Mesías, que Jesús es el Mesías. Muestra que Jesús es descendiente de David, fundador de la línea real, y también de Abraham, padre de la nación de Israel, cabeza de la nación del pacto. Este título, genealogía de Jesucristo, o el registro de sus antepasados según la carne, o también se le puede llamar el libro del nacimiento o libro de las generaciones. Viene del griego biblos, geneseos. Libro del Génesis, quiere decir libro del Génesis o de la genética. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento comienzan con el libro de Génesis. En el Antiguo Testamento vemos los comienzos o generación del mundo. En el Nuevo Testamento vemos la generación de aquel que hizo el mundo, es decir, la generación en su parte humana, porque en su parte divina sabemos que Jesús no tuvo genealogía, pues Él existe desde siempre. Jesús es la semilla o la simiente de Abraham, en quien serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, ahí vemos que menciona primero a David y luego a Abraham. Pero ¿cuál de los dos fue primero? Abraham fue primero, pero no está allí por casualidad o porque simplemente Mateo se confundió. No, fue totalmente consciente Mateo, pero lo que quiere resaltar esa parte
es que quiere mostrar que Jesucristo es hijo de David, es decir, que es de la descendencia real, del linaje real. Menciona primero a David porque Mateo se encarga de mostrar a Jesús como rey. Ese es el propósito, primeramente, hijo de David, queriendo hacer referencia a que es el Mesías prometido, que ya en el Antiguo Testamento se había prometido un rey de Isaí, de la simiente de Isaí, de David. Nacería el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el rey cuyo reino no tendrá fin. Entonces por eso inicia primeramente con David. Y otro personaje también importante para el pueblo de Israel es Abraham, el padre de la nación de Israel, aquel padre donde empiezan los pactos con el pueblo de Israel, el pacto abrahámico. Entonces es muy importante estos dos personajes y por eso Mateo lo menciona, porque para los judíos era muy importante, es muy importante estos dos personajes, al igual que Moisés, es de suma importancia. Bien, vamos al versículo 2, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Empieza esta genealogía con Abraham, el padre de Israel. Son mencionados los hijos de Jacob como patriarcas del pueblo de Israel. Por esa razón se mencionan los hijos de Judá también. Aquí se menciona especialmente a Judá, ya que Jesús es descendiente de Judá. Bueno, sabemos que Jacob tuvo 12 hijos. Ya conocemos el nombre, ¿no? de las 12 tribus de Israel. Pero aquí hace mención especialmente a Judá. Tengamos eso en cuenta. ¿Por qué? Porque dice el libro de Hebreos, es sabido, es conocido que nuestro Señor es descendiente de la tribu de Judá. Versículo 3 dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Arán. Continuamos con el 4. Arán engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Versículo 5. Salmón engendró a Rahab a Booz. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Versículo 7. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Bueno, paremos por ahí un momento. Bueno, ahí vemos diferentes nombres, veamos características de estos nombres que hemos leído. Bueno, primero vemos que se mencionan reyes aquí. Se menciona a David como el principal, se menciona a Salomón, a Roboán, se menciona a varios reyes, aunque de ninguno se hace mención como rey, simplemente se dan sus nombres. De quien sí hace mención como rey es a David. Y vemos entre estos nombres mencionados aquí que hay muchos conocidos por nosotros, ¿verdad? Que son ampliamente conocidos por lo que hicieron o por sus reinados. Pero hay otros que para nosotros, entre esos nombres que hemos podido leer, vemos que hay unos totalmente desconocidos, que poco se sabe de ellos, que la Biblia no menciona en realidad mucho de ellos. Era poco común que las mujeres se mencionaran en las genealogías antiguas. Esto es algo inusual que estamos viendo. Ya hemos visto que se ha hecho mención de 4 mujeres. Bueno, ¿y por qué? Podemos decir por qué. Si no es algo común entre los judíos,
mencionar mujeres, solamente mencionando los nombres, digamos ya estaba, ¿sí? Porque ahí se conservaba, digamos, el linaje, la sangre, bueno, a través de los hombres, como digamos en nuestra cultura el apellido, ¿cierto? Pasa es a través de los hombres, no de las mujeres. Sin embargo, hay que tener en cuenta por qué están allí y aquí la importancia, ¿no?, de estos nombres en la genealogía de Jesús. Bien, ellas son ejemplo de la gracia de Dios. Hay entre ellas dos de origen gentil. ¿Sí? ¿Quiénes son? Bueno, ahí podemos ver a Rahab, que era cananea, y podemos ver a Ruth, que era de origen moabita. Jesús se identificó con los pecadores y gentiles también, y pudo alcanzar a publicanos y rameras. Es maravilloso saber que Jesús se estaba identificando con ellos. Bueno, vamos a ver un poco más de cada una de ellas, ¿sí? De estas 4 mujeres aquí, aunque se mencionan 5, incluyendo a María, la madre de Jesús. Pero vamos a hablar de estas 4 que mencionan primero. Bueno, nos está hablando de Tamar. ¿Quién fue Tamar? Tamar fue la nuera de Judá. Ella se vendió como prostituta a su suegro Judá, para poder dar a luz. Y aquí los menciona, los hijos que ella dio a luz, Fares y Sara. Este fue un acontecimiento no muy agradable que podemos leer en el Antiguo Testamento. Cómo Tamar pensaba que se iba a quedar sin descendencia porque su nuero no le daba al hijo que le correspondía, que era el menor, y no se lo quería dar, no se lo quería entregar Judá a ella. Entonces, ¿ella qué hizo? Bueno, ella se vendió como ramera, se disfrazó, y de esta manera concibió de su suegro Judá. Sí, es algo bastante incómodo leer esta palabra. Podemos decir que es un incesto, y es algo chocante, ¿no?, leer este tipo de cosas en la Biblia. Bueno, podemos ver otra mujer, Rahab. Es una ramera gentil, cananea. Ella fue la que escondió a los espías, y Dios mostró misericordia a ella y a su familia. Dios la salvó a ella y a su familia. Y en el libro de Hebreos más adelante, ella va a aparecer como en la lista de los héroes de la fe. Ella va a aparecer también allí. ¿Por qué? Porque Dios mostró su gracia. Ella se convirtió, ¿sí? Ella fue hecha, digamos así, prosélita. Y qué bueno que Dios recibe a todos, sin importar su nacionalidad, sin importar su credo, su condición pecaminosa. Dios tiene misericordia de cada hombre, cada mujer que se acerca a Dios. Bueno, vamos a hablar de Ruth, que la menciona allí. Bueno, Ruth, la moabita. Esto es el defecto, digamos entre comillas, que se nombra de ella, que era moabita. Un pueblo de origen incestuoso. Vamos a ver un poquito acerca del trasfondo de Ruth. Bueno, recordemos ahí, ya este libro he tenido la oportunidad de estudiarlo, y vimos que Ruth, su trasfondo, ella viene, recordemos, cuando el Señor destruye a Sodoma y a Gomorra y rescata a Lot y a su familia, ¿no? A sus hijas y a su esposa. Bueno, la esposa tristemente no alcanzó, ella se convirtió en estatua de sal, pero las 2 hijas sí huyeron con él, con Lot. Entonces, ellas pensaron de que se iban a quedar sin descendencia, que ya no iban a tener más hijos, que ellas pensaron que Lot era el último hombre que ellas podían tener. Entonces cada una se acostó con su padre, y cada una quedó en embarazo, dando origen a los moabitas y a los amonitas. De esta manera nacen 2 pueblos contra Dios, contra el pueblo de Israel, pueblos que la Biblia incluso le dice y hace la prohibición que no entrará ni amonita ni moabita en la congregación
de Jehová. Es decir, que Ruth estaba excluida del pueblo de Israel, estaba incluida de los pactos que Dios tenía con el pueblo de Israel. Pero vimos también que mediante Booz, ese pariente redentor que mostró bondad hacia ella y hacia Noemí, como él pudo redimirla, como él la hizo su esposa, como él mostró bondad, siendo ese pariente redentor. Halló gracia, ¿sí? Halló gracia Ruth ante los ojos de Booz, este buen hombre que tuvo compasión, que fue benevolente con esta mujer extranjera. Esto nos hace ver, o sea, yo cuando estudié el libro de Ruth vi lo maravilloso y cómo Booz, ese hombre, es tipología de Jesucristo, que fue nuestro pariente redentor. Cristo Jesús, para poder redimir a la humanidad, tuvo que hacerse como uno de nosotros, tuvo que hacerse pariente de la humanidad para poder redimirnos. Él al hacerse hombre, al hacerse humano, pudo de esa manera ser nuestro pariente redentor y pagar esa deuda que nosotros ciertamente no podíamos pagar. Entonces ahí esa historia de Ruth y Booz es hermosa y nos muestra la historia de Cristo Jesús con la humanidad, cómo Él se despojó de sí mismo realmente para ser nuestro redentor, para ser nuestro pariente redentor. Entonces aquí sabemos que Ruth, la Biblia no nos habla en realidad nada malo de ella. Dice al contrario, antes Booz le dice, yo sé que tú eres mujer virtuosa. ¿Sí? Nos muestra que Ruth fue una mujer virtuosa. Digamos que el único defecto, ¿sí?, era haber nacido en Moab. Bien, y la otra mujer mencionada aquí es la que fue mujer de Urías. Dice allí el versículo en Mateo, la que fue mujer de Urías. Indirectamente nos está hablando de quién, de Betsabé, ¿sí? Betsabé. ¿Quién fue Betsabé? Bueno, tuvo una relación adúltera con David, ¿sí? Y dice Urías. ¿Quién fue Urías? Urías el Eteo. Él no era del pueblo de Israel. Es decir, que él era gentil, él era eteo, ¿sí? O hitita. Bien, pero nos menciona a Betsabé. No, mire, en el Antiguo Testamento, cuando leemos esta historia, el pecado, toda la culpa recayó sobre David, ¿sí? Porque él era el que estaba ocioso, él estaba en su palacio, él debería estar en la guerra, eran tiempos de batalla, tiempos de guerra, sin embargo él estaba ocioso en el terrado de su palacio, y dice que una mujer se estaba bañando, una mujer hermosa se estaba bañando. Bueno, muchos culpan, acusan también a Betsabé porque ella posiblemente fue provocadora o algo así, pero bueno, como les decía, la Biblia no echa culpas sobre ella, ¿sí? No sabemos, hay cosas que quedan en secreto y que no podemos decir nosotros si ella fue en parte fue consentido, fue deseado también por ella, eso no lo sabemos en realidad. Simplemente sabemos que David, por su posición de rey que él tenía, él pudo mandar y llamarla y traer y hacerla llevar pues ahí con el rey, al palacio del rey David. Y que el Señor precisamente se molestó mucho, ¿no?, por este adulterio, y David llevó serias consecuencias a causa de este pecado. Pero de todas maneras, Betsabé cometió adulterio con David, aunque ella era del pueblo de Israel. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver? Podemos hacer aquí, entre estas mujeres, podemos hacer aquí diferentes agrupaciones, ¿sí? Podemos agruparlas por adúlteras, podemos agruparlas por rameras, ¿sí? Pero mire, algo importante también que yo vi, no solamente eso,
vemos que al final está María, la madre de Jesús, una mujer virtuosa, una mujer que no se nos dice nada malo de ella, una mujer temerosa de Dios. Entonces también podemos hacer otra agrupación, podemos agrupar a dos mujeres virtuosas, aunque la una era gentil, la otra era judía. Entonces, ¿qué me muestra esto a mí? Que también las mujeres gentiles podemos ser virtuosas. Eso para mí es de esperanza. ¿Sí? Aún antes del nacimiento de Cristo, Ruth mostró que era una mujer virtuosa y que fue temerosa de Dios. Entonces es algo maravilloso. O sea, el Señor Jesús quería mostrar la diversidad, que no solamente digamos así, los de recto caminar, los íntegros, sino que también los pecadores, ¿cierto? Los publicanos, las rameras, que todos podían llegar al igual, que todos tenían, digámoslo así, esa posibilidad, fueron antepasados del Maestro, de nuestro Señor Jesús. Jesús estaba identificando con todas las clases sociales, con todos los grupos, sin importar si fueran ricos o pobres, pecadores, justos. Bueno, aunque eso que decimos que justos, digamos es entre comillas, que porque sabemos que todos somos pecadores. La única excepción a esto se llama el Señor Jesús. Aunque la Biblia no nos habla del pecado de ciertas personas, sabemos que por ser de la raza humana están también dentro de los descendientes de Adán. Y en Adán todos morimos. Espiritualmente todos hemos nacido con esa muerte espiritual, con ese ADN del pecado que es común a la raza humana. Entonces, por esa parte, en ese sentido, podemos decir eso. Pero la Biblia sí muestra unas conductas buenas, no reprochables, como nos habla la Biblia de Job. Recordemos lo que nos dice de Job: hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo mismo, de Ruth no se nos dice tampoco nada malo, al contrario, se nos menciona las virtudes de esta mujer. De la madre de Jesús tampoco se nos mencionan este tipo de cosas o pecados, ¿sí? Sino que se nos menciona que era una mujer que agradaba al Señor. Entonces, así, de esta manera podemos ver que en los antepasados de Jesús hubo mujeres, y Jesús estaba dando especial importancia a las mujeres, sin importar su condición. Bien, también vimos que aquí se mencionan muchos reyes. Ninguno de ellos es llamado así, solo David, ya que con él fue establecido el pacto davídico, el pacto de la dinastía, y el Mesías había de heredar el trono de David, su padre. En la línea de los reyes de Judá, entre Joram y Usías quedaron excluidos 3 reyes, de lo que nos menciona acá. Pero bueno, eso ya lo vamos a leer. Pero bueno, lo que les quería decir también acerca de estos versículos que hemos leído hasta el versículo 10, es que no solamente está queriendo hacer mención a mujeres que cometieron pecados, o adúlteras, o rameras, sino que también hay que tener en cuenta que ha mencionado reyes demasiado malos. O sea, ahí estaba Manasés. Manasés fue el peor rey que tuvo Judá. Él hizo pasar a su hijo por el fuego. Él levantó los lugares altos. O sea, él duró, el reinado de él fue por 55 años, pero fue el peor rey de Judá. Y muchos otros de los nombres que hemos leído, ¿no? Roboán también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aunque Salomón, sabemos que la característica de Salomón es que fue un hombre sabio y que tuvo muchas riquezas y que por mucho tiempo gobernó bien al pueblo de Israel, pero también sabemos que Salomón tuvo sus momentos de apostasía. Lo mismo que David, el mismo David es un ejemplo de mala conducta antes
de su arrepentimiento, porque él tuvo un genuino arrepentimiento, pero antes de eso, él tuvo una mala conducta, él cometió adulterio, él cometió asesinato y muchas otras cosas que él hizo malas. Entonces allí el Señor no quiso, el escritor Mateo no quiso tapar, digamos, esas cosas, no, él se está mostrando tal y como es el ser humano. Él quiere mostrar el linaje de Jesús, sin importar que hombres, que mujeres hayan cometido pecados, errores o la mala reputación que hayan podido haber tenido. Bien, ahora sí el versículo 11. Dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Voy a continuar. Dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Y Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliub. Eliub engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Bueno, aquí se mencionan muchos reyes, ninguno de ellos es llamado así como lo había dicho, pero bueno, vamos a hablar especialmente de este rey que nos menciona en el versículo 11, que nos habla acerca de Jeconías. Bueno, es importante mencionar esto. Dice en la línea de los reyes de Judá, entre Jorán y Usías quedaron excluidos 3 reyes. ¿Cuáles? Ocosías, Joás y Amasías. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no se mencionan allí? Posiblemente por 2 razones. Te voy a dar 2 razones probables por las cuales no se mencionan estos 3 reyes. Primero, porque descienden de Jezabel y Acab. Sí, eso podría estar relacionado con esto. Y también, otra de las razones, porque Mateo se proponía disponer en 3 grupos de 14 personas o de 14 generaciones. O sea, él quería que fueran hasta David, 14 generaciones de David, hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Jesús otras 14. Entonces esto se estaba proponiendo a Mateo. Entonces posiblemente esta fue otra de las razones, o sea, omitiendo 3 reyes. Bueno, las consonantes de David suman 14, ¿sí? Teniendo en cuenta la numeración hebrea. O sea, ellos a cada letra asignaban un número. Entonces, si tenemos en cuenta esto, la D de David, las 3 consonantes son la D, la B y nuevamente la D. O sea, la D tiene el valor de 4 y la V el valor de 6. Así las 2 D suman 8 y 6, 14. Entonces, lo que Mateo quería resaltar era que Jesús viene de David, que Jesús es heredero al trono, un heredero legítimo al trono de David, su padre. Bien, aquí en el versículo 11 se omite a otro rey, Joacim, pero se menciona a Jeconías. Bueno, fue pronunciada maldición contra él en Jeremías 22:30. Ninguno de su simiente se sentaría en el trono de David. Este fue el último rey de Judá. Sí, bueno, ahí Sedequías, pero digamos, él fue el hermano, ¿no? Bueno, Jesús no quedó incluido en esta maldición. ¿Por qué? Bueno, aunque José fue descendiente directo de Jeconías, por no ser José el padre natural de Jesús, sino el padre legal, según la carne, Jesús es descendiente de David por medio de María también, por la línea de Natán y no de Salomón. Bueno, allá en el libro de Jeremías se menciona una maldición. Bueno, es que son tan malos, hablando de reyes malos, Jeconías fue de esos malos, que el Señor pronunció una profecía contra él. O sea, era tanta la maldad que él dijo, no, usted no tendrá hijo que vaya a heredar el trono.
¿sí? Pero entonces, repito, esa maldición no tocó a Jesús por cuanto Jesús viene, digamos así, también de David también por la parte de María. O sea, ambos, tanto José como María, vienen de la tribu de Judá. Pero David tuvo 2 hijos, ¿sí? Tuvo más hijos, pero digamos así, Salomón por la línea real, pero por la parte de Natán. O sea, por la parte real, Jesús era legítimo heredero por cuanto José fue el padre legal de Jesús. Y por la parte de María también, o sea, por el otro otro de los hijos de David, por Natán. O sea que esa maldición no recayó sobre Jesús. Bueno, en el versículo 12 también tenemos que decir que Salatiel no era padre natural de Zorobabel, sino tío. Salatiel murió sin descendencia natural, pero su hermano Pedaías le suscitó heredero legal a Zorobabel. Jesús adquirió los derechos legales al trono de David mediante José. Entonces tengamos en cuenta todo esto. Entonces mire que es importante, ¿no? Leer las biografías, meditar un poquito en ellas, si están ahí escritas es por algo. El Señor nos quiere dar enseñanzas a través de esta genealogía. ¿Cuánto he sacado de aquí? Si miramos a Ruth, si miramos a Rahab, o sea, la misericordia que Dios ha mostrado aún al pueblo gentil, a las mujeres, los judíos. Mire, para los judíos, algunos de ellos oraban: Señor, gracias, porque no soy esclavo, porque no soy gentil y porque no soy mujer. Imagínate la oración de ellos, cómo discriminaban a los gentiles, a las mujeres y a los esclavos. Pero Dios ha mostrado misericordia. Al aparecer esos nombres allí en esta lista, en esos antepasados de Jesús, podemos ver la gracia, podemos ver la misericordia de Dios hacia la humanidad. Nosotros estamos incluidos, están incluidos allí los hombres gentiles. Ya vimos allí que se incluyó, aunque no directamente en la genealogía, pero sí se hizo mención de un hombre gentil, ¿cierto? Ya leímos acerca de Urías, que era un gentil, y mujeres gentiles. También ya hicimos mención que ellas forman parte directa de la genealogía de Jesucristo. Esto a nosotros debe darnos esperanza de que el Maestro pensó en cada uno de nosotros, en su plan de redención. Bueno, allí cuando nos dice, nos menciona la cautividad, y esto voy a decirlo, se menciona la cautividad de Babilonia como un periodo de especial importancia en esta línea. O sea, para el pueblo judío es importante, fue importante, ¿no? Ese tiempo, aunque fue muy doloroso y tal vez no lo quieren recordar mucho, pero ellos deben de tener en cuenta, ¿no? Ellos tenían en cuenta y por eso se menciona, o sea, se hace la división en 3 partes. Bien, mire, la genealogía de Mateo no busca hacer un registro civil. Bueno, estamos todavía en el versículo 16, sí. No busca hacer un registro civil exacto. Lo que Mateo quiere resaltar es que Jesús es hijo de David. Para la cultura judía la palabra engendró o hijo de no siempre significa una relación directa de padre a hijo, ¿sí? Podría significar un antepasado de o descendiente de. ¿Sí? A Mateo lo que le interesaba mostrar es el derecho legal de Jesús al trono de David a través de su padre adoptivo, y no un árbol genealógico biológico estricto, sino el linaje real. Bueno, Mateo divide la historia de Israel en 3 periodos claves. La primera sección, desde Abraham hasta David. La segunda sección, desde David hasta el exilio en Babilonia. Y la tercera sección, desde el exilio hasta Jesús. Estos 3 periodos importantes, cada uno con ¿cuántas? Con 14 generaciones. Mateo quería hacer claro que José no era el padre natural de Jesús, sino ¿quién? Que era el marido de María. Eso lo vemos ahí en el versículo 16. Dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, Mateo quiso dejar en claro que solamente era el padre legal, el padre adoptivo, pero no el padre natural.
Y el versículo 17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Está claro que las generaciones no eran 14. Si usted va al libro de Crónicas puede contar que habían muchos más, que ahí se omiten reyes y todo esto. Eran muchas más. Esto fue para que la lista sea más fácil de recordar. Esta lista era para dar algo así como una especie de memoria técnica, ¿sí? Para que ellos recordaran, porque era importante, ¿no? Era importante conocer la genealogía, los antepasados del Señor Jesús. Entonces, para que ellos memorizaran de las 3 sesiones que ya habíamos hablado, de la primera sesión desde Abraham hasta David, y que se contaran 14, que se tuviera en cuenta eso, en claro, lo mismo con la segunda y tercera sección. Entonces, este era el objetivo de Mateo, y no dar un registro exacto, ¿sí? Con cada uno. Ellos, mire, esto si no hubiera sido así, tan exacto, ellos los fariseos y todos los que atacaban a Jesús hubieran podido demostrar de que no estaba bien, de que había errores en la genealogía, pero ellos no hicieron eso, aunque tal vez lo más probable es que hayan intentado buscar allí para decir de que no era, porque el que no quiere creer que Cristo es el Mesías va a sacar cualquier excusa, ¿cierto? Pero no pudieron, no, quedó demostrado, esto no fue refutado, Jesús era el Mesías prometido, Jesús es el Mesías prometido, y aquí quedó demostrado que Jesús viene de Abraham y viene de David su padre, y Jesucristo vino a salvar a la humanidad sin importar su condición pecaminosa, sin importar su nacionalidad, su género, ¿cierto? Si es hombre o si es mujer, no, el Señor incluyó a todos. El Señor, dice la palabra que en Jesús no hay siervo ni libre, que no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego. Entonces es maravilloso saber todo esto acerca de nuestro Salvador amado, que de esto hemos aprendido, yo sé que sí. Yo he aprendido mucho, incluso cuando estudié el libro de Ruth, aprendí mucho, y tuve que venir acá, como Jesús menciona, a esta mujer Ruth, a esta mujer muy virtuosa. Y bueno, todo eso es para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, para que Cristo sea exaltado, para que Él sea glorificado, para que nosotros amemos más a Jesús. Aquí no solamente quiere mostrar una genealogía, sino que quiere mostrar a Cristo. Quiere mostrar a Cristo en cada personaje. Dios se hizo semejante a uno de nosotros, sin importar la maldad, sin importar el grado de iniquidad que hayamos cometido. El Señor Jesús es benevolente, el Señor Jesús es misericordioso, y mostró misericordia a la humanidad realmente al venir y al humillarse, ¿cierto? De tal manera humillarse con estos personajes que vemos aquí, ¿cierto? Bien, entonces de esta manera terminamos con esta primera parte del capítulo de Mateo. Que el Señor les bendiga.